Bienvenidos. Yo soy el reverendo Fernando González de la Gospel Lighthouse en Arroyo Grande, California. Es un placer y gusto que estén con nosotros esta mañana. Esperamos que la palabra de Dios sea una bendición a ustedes y a sus hogares en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hoy vamos a lanzar nuestro estudio del libro de Juan, capítulo 3, y versículos 14 y 15. Y vamos a leer la lectura. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar viendo una puerta, una clave, una llave en cómo Jesús nos dice cómo llegar a la vida eterna. Amén. Amén. ¿Quién más nos puede explicar? Amén. El Salvador, diciéndonos a nosotros cómo llegar a ese domicilio, porque es un domicilio. Amén. Amén. Hay sí. Para la alma del hombre solamente hay dos domicilios cuando se termina todo. Y el de un domicilio va a ser en el infierno, donde no pienso que ninguno queramos ir ahí. Amén. Y el otro está en el cielo con Él. Amén. Amén. Y pienso yo que más porcentaje en el mundo quiere llegar a ese lugar. Sí, pero la cosa interesante es que no saben llegar o piensan cómo llegar, pero están equivocados porque no regresaron a la palabra de Dios para saber cómo llegar. Este es el patrón. Amén. Amén. These are the blueprints, amén. Este es el camino que Dios establece para que nosotros lleguemos allí. Y no solo para que llegar allí, pero cómo vivamos en el entremedio. Porque en el entremedio es la preparación para llegar allá. Amén. Bueno, aquí estudiamos donde Jesús está hablando y está hablando con un hombre. Este hombre se llama Nicodimio y empieza a decirnos de este nombre, de este hombre Nicodimio, en el capítulo 13, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodimio, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primeramente tenemos que conocer qué es un fariseo. Un fariseo, los fariseos eran una secta religiosa influente que de los judíos del antiguo, que enfatizaba la piedad personal y la observancia rigurosa del Antiguo Testamento, la Torah en ese tiempo. Eran religiosos, la conocían del punto al fin, del fin al punto. La conocían, la estudiaban, la examinaban, hacían análisis y trataban de vivirla a la letra. Amén. Amén. Pero aquí vemos que este hombre religioso viene de noche a Jesús. Él buscó a Jesús, Jesús ya lo estaba esperando. Dios sabe todo. Él es divino. Amén. Esta cita era divina. Jesús supo dónde ponerse, dónde estacionarse. Y
le llamó la atención a este fariseo para salir de noche. ¿Por qué? Porque era un hombre influyente en esa secta. Y para ser una persona que perseguía a Jesús, para saber más de Jesús, para conocer a Jesús, era al contrario de cómo los fariseos veían a Jesús. La perspectiva para muchos es todo. ¿Cómo piensas? Siendo por experiencia, por lo que has leído, por lo que te han dicho. ¿Entendido? Cambia tu modo de ver las cosas. Aquí vemos a un hombre que busca a Jesús de noche, en la oscuridad. Pero no solo estaba en la oscuridad de él, pero también estaba en la oscuridad espiritual, porque no veía lo que estaba enfrente de él. No veía quién de verdad estaba hablando con él. Porque dijo que tú eres un maestro o eres rabí. Le dijo rabí, un maestro de la palabra. Y más se enfocó en lo que estaba haciendo Jesús. Los milagros es lo que le trajo la atención a lo que estaba haciendo Jesús. Los milagros son para el creyente que vea, número uno, tenga su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, amén. Pero también ese testimonio es para otros. Es como una luz. Dios te da una luz y ahora tú iluminas, amén. Como dicen, hay unas personas que pueden entrar en un salón y se roban el aliento del salón, amén. Nosotros entramos a un salón, a un lugar, y entramos con la luz del mundo, amén. Y la gente se pone a ver, amén, pone ojo. ¿Qué sale de aquí? Amén. ¿Qué sale de la boca? Palabra de esperanza, palabra de ánimo, amén. Palabra de sostenimiento, amén. Palabra de ser guardado abajo de las alas del Altísimo, amén. La seguridad es lo que busca la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando buscas seguridad y la encuentras, cambia a paz. Todos queremos paz. No queremos caos, queremos paz. Amén. Este hombre buscaba algo de él, pero la perspectiva de él quizás era simplemente por los milagros, no sé. Pero sabía que Jesús tenía algo más interesante. Aunque él no tenía el blanco, sabía que había más. Y por eso lo buscó. Se arriesgó a perder su posición. Y esas posiciones tenían modo de finanzas, prestigio, ¿entendido? Y él se arriesgó en la noche, a escondidas, pero se arriesgó. No importa si es de noche o de día o en tus tinieblas cuando tú buscas a Dios, porque lo vas a encontrar. Amén. En tus días más pesados, más profundos, cuando camines en el valle de la sombra de la muerte, en esos lugares es donde vas a encontrar a Jesús. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque lo sé, porque me ha pasado a mí. Amén. Fue en las pruebas más pesadas de mi vida donde yo empecé a ver a Jesús más claro. Sabía de Él, pero en esos días de aprieto es donde fui a conocerle más y tener más confianza en Él. Amén. Me afaré de Él en esos tiempos porque no había salida. Estaba en un callejón sin salida. ¿Entendido? Pero cuando me afaré de Él en esas tinieblas, lo conocí más. Amén. Cuando tú te acercas a Él, dice la palabra que Él se acerca a ti. Amén.
Y eso es para que tengamos un contraste. Acércate a mí, yo te me acerco a ti. Pero la verdad es que Él ya está cerca. Él ya está ahí. Amén. Amén. Y ya, si ves bien, tu perspectiva puede cambiar cuando ves la mano de Dios estirada hacia ti. Cuando tú pides ayuda, ahí está la mano. Ven, pon tu mano en mi mano y caminamos juntos. Te encamino por lo que estás pasando. Amén. Encaminar quiere decir que estás junto con la persona. Cuando yo estaba chico, hay veces que caminaba en la oscuridad, donde vivíamos no había luz. Se me hacía tarde cuando andaba con el amiguito y tenía que caminar. Y vas caminando y hay veces que das pasos en pozos y cosas así, te andas tropezándote y empiezas a oír ruidos que ni existen. Amén. Sí. Y de repente vas caminando y de repente ¿qué pasa? Vas corriendo porque quieres llegar a casa. Amén. En esos tiempos es cuando Jesús está más cerca. Gloria a Dios. Amén. 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 No porque Él espera que todo lo malo venga sobre ti y luego Él se acerca, o Él está allí, o se presenta. Él está presente todo el tiempo. Amén. Pero cuando más lo necesitas, te vas a dar cuenta que Él está ahí. Amén. Y la cosa es que lo necesitamos diario, cada minuto, cada segundo, porque Él es el aliento de mi vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí este hombre se arriesga todo y Jesús oye lo que dice, porque dice, le llama Rabbi, le llama maestro, le dice que no puedes hacer todas estas cosas sin que Dios esté contigo. Y es lo que quiero decir, la perspectiva estaba ciega, espiritual, no se daba cuenta que estaba hablando con Dios mismo. Amén. Porque en este mismo libro de Juan nos dice en el capítulo 1, en versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Estaba viendo a Jesús. Es como la mujer cuando fue a sacar agua del pozo en Samaria. Estaba sola, abandonada. Fue y se encontró en ese tiempo divino, en esa cita divina, porque Jesús dijo anteriormente, es necesario que yo vaya a Samaria. Ella tenía la cita. La mujer no pensaba en la cita, estaba haciendo lo que hacía diario. Pero cuando Jesús pone la cita, amén, es divina. Y Él le dijo a él se descubrió a ella, con el que hablas es, yo soy. Amén. Amén. Se le estaba revelando a ella, yo soy la salvación. Amén. Aquí Nicodimio estaba ciego en eso, le faltaba más vista espiritualmente, conocía el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, amén. Pero se perdieron en las reglas, como si fueran reglas. Y tenemos nosotros también que separar ese pensamiento en que en vez de ser reglas es modo de vivir. Es modo de vivir. No hago lo malo porque hay leyes contra lo malo. No hago lo malo porque yo amo a Dios. Es diferente. Sí, amén. Amén. Es diferente. Bueno, Jesús se fue al grano. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naceré de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él ya había
Jesús ya conocía por qué Nicodimio vino. Él, su meta era la vida eterna, el reino de Dios. Y Jesús se fue al grano. Sé por qué has venido a mí. Y le dice a él, de cierto te digo, que el que no naceré de nuevo no puede ver, no puede ni verlo. Hay muchas veces que ves las cosas de lejos, pero no has entrado. Ves la casa de lejos, pero no has entrado. ¿Entendido? Nicodimio le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Esto es lógico, esta es una pregunta lógica, ¿verdad? Porque está hablando de nacimiento y nacimiento de nuevo, y él ya es viejo. Y dice, ¿cómo puede ser? Es a logical question, es lógico. Versículo 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naceré del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Una es verlo, otra es entrar. Amén. Ahí está la clave. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Entonces haz lo que te pide Dios. Amén. Porque no vas a poder entrar de ningún otro modo. Amén. Solo hay un camino así a la vida eterna. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que es estrecho. Sí, amén. Amén. Es estrecho. Lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que necesitas el Espíritu de Dios para poder entrar en un lugar espiritual. Amén. Si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes entrar en el reino espiritual de Él. Amén. Amén. Dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te asombres, no te maravilles sobre esto. Y esto es como una pregunta que Jesús le hizo. Dice, el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, lo oyes. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. No sabemos de dónde, bueno, nosotros ahora, porque estamos leyendo, amén, tenemos la lectura, y estamos viendo qué es lo que pasó con Nicodimio y el Señor, y podemos leerlo, y podemos verlo claramente. Pero ponte los zapatos, sandalias de Nicodimio en su tiempo. Estaríamos nosotros igual. Porque era una cosa nueva, un modo nuevo de pensar. Amén. Un modo nuevo de vivir. Respondió Nicodimio y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le estaba diciendo que en las escrituras que has leído, las que sabes del principio al fin y del fin al principio, allí está la clave. Y no se te ha revelado eso. Todo lo que estoy haciendo yo, vengo yo a cumplir la ley. Amén. Vengo a cumplirla, no a deshacerla. Lo que estás viendo es el cumplimiento de lo que está escrito. Amén. Amén. Y sigue, dice, de cierto te digo que los que sabemos, hablamos, y los que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Eran incrédulos. Te estamos diciendo estas cosas, has visto lo que estamos haciendo, y todavía no me crees. Todavía no me crees.
Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo crees si os dejaré o diré las cosas celestiales, cosas más altas? Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Amén. Sus pensamientos son más altos que nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Amén. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Aquí le está diciendo, ¿quién es el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en los cielos. Y aquí es donde llegamos al otro versículo que tenemos aquí en el pizarrón, Números, capítulo 21 y versículo 9. Aquí, de allí saca Jesús esta palabra. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces tenemos que regresar al Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Y aquí en Números, capítulo 21 y versículo 9, aquí está dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba hacia la serpiente de bronce y vivía. Era la salvación. ¿Ok? La salvación. Y la asta esta era la asta, y la serpiente de bronce estaba entremetida, amén, entrenzada. Pero esto era la sombra, esta es la luz, la sombra de la cruz de Calvario. Jesús dijo, van a colgar el Hijo del Hombre entre el cielo y la tierra. Y el que vea hacia Él y el que crea hacia Él será salvo. Le estaba dibujando a Él para que creyera, para que viera. Ellos ya conocían esta historia. Lo conocían. Y Jesús usa lo antiguo para aplicarlo a lo nuevo, y lo nuevo aplicarlo para lo antiguo, porque es la misma palabra. No se contradice la palabra, se confirma la palabra, se establece la palabra. Amén. No hay confusión en las cosas de Dios. Él es soberano, Él no cambia. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y para los siglos. Gloria al Señor. Amén. Bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús le dijo a Moisés que hiciera esta cosa? Pues tenemos que leer más adelante, donde después que habían cruzado el Mar Rojo, en el Éxodo, amén, llegaron allí y tenían, Jehová no los llevó al camino más corto, solo los llevó en un camino más largo. ¿Entendió? Y en eso dice que el pueblo se desmayó. Se desmayó. Se les hizo largo el camino. Estaban desesperados. Y ya sabemos nosotros que cuando la desesperación llega a nosotros, empezamos a cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos en este camino cuando hay una ruta más corta? Amén. ¿Por qué?
Y empezaron ellos a murmurar, a quejarse contra Moisés. Murmuraban, también cuando murmura uno, quiere decir que eres ingrato por lo que ha hecho Dios hasta ese punto. Los llevó por lugares secos, pero también les dio agua en esos lugares secos de la piedra. Amén. Los llevó por lugares donde no había comida, pero Él les envió la mana en esos lugares. No quedaron sin nada, siempre los sostenía. Amén. Y nosotros tenemos que llegar a esa perspectiva que Dios nos va a sostener, venga lo que venga. Que la voluntad de Dios sea hecha. No mi voluntad, pero que la voluntad de Dios sea hecha. Voy a confiar en Él siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como ya he dicho, aquí la palabra dice, no había pan ni agua. Y en nuestra alma tenía fastidio de este pan tan liviano. Les envió mana, del cielo caía cada día. La recogían para el día. Solamente el sábado recogían para 2 días, porque el domingo la mana no caía. Amén. Pero la ingratitud. Se quejaron contra Moisés. Y aquí dice que y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel por estas serpientes venenosas. Porque la desobediencia y la duda es un pecado grave para el Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice que Moisés oró por el pueblo. Gracias a Dios por el hombre de Dios, amén, amén, que interviene, amén, y llama la atención de Dios, amén, y le pide perdón por el pueblo, porque Jehová oye, amén, y Jehová hace y cumple, porque el siguiente versículo dice que Él le dijo, Jehová Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y miré a ella, vivirá. Y Moisés lo hizo como Dios lo pidió. Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Tenemos que ver hacia la cruz, porque hacia la cruz es donde nuestra salvación puede ser encontrada. Tenemos que ir a Calvario. Amén. Tenemos que ir a Calvario y ver lo que hizo Jesús para nosotros, por nosotros. Tomó el lugar de nosotros, porque nosotros éramos pecadores y somos pecadores, pero tenemos nosotros la habilidad hoy de ir al trono de gracia, amén, y pedirle más misericordia y perdón, y Él es justo para perdonar, amén, Él es justo para perdonar. Entonces aquí vemos que Jesús o Jehová Dios rescata a su pueblo otra vez, amén, y les está diciendo, no murmures, no dudes, yo te sostengo, te ha prometido sostenerte, confía en mí y todo va a salir bien, amén. Es necesario que
para entrar en el reino espiritual, tenemos que tener humildad. La semana pasada estudiamos sobre el Sermón del Monte y capítulo 5 de San Mateo nos dice: buenaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ahora ya sabemos cómo llegar. Tenemos que nacer de nuevo del espíritu y del agua. Amén. Esa es la clave. Gloria al Señor. Tenemos que tener fe y tenemos que tener el amor de Dios entre nosotros. En Santiago capítulo 2 y versículo 5 dice: hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. La clave: a los que le aman. Amén. A los que le aman, obedecen. Amén. Porque la misma palabra nos dice: si me amas, obedece o guarda mi palabra. Amén. La vida espiritual requiere que muéramos nosotros al pecado y a nosotros mismos. Amén. Es esencial para la visión espiritual. Otra vez, en Juan capítulo 3 y versículo 3 dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto, que el que no nacerá de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 nos dice: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Gracias a Dios. Amén. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Amén. Esa es la promesa del Señor. Más nos acercamos. Todo esto es necesario para la salvación de Dios. Amén. Gloria al Señor. En 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. El mundo va a pasar. La palabra de Dios nunca va a pasar. Porque la palabra de Dios, amén, porque la palabra de Dios nos dice que en capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Amén. Gloria al Señor. Él nunca, no tiene punto de nacimiento y no tiene punto de fin. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el nacimiento nuevo del Espíritu, ya sabemos que es necesario, pero tiene que haber una cirugía. Amén. Tiene que haber una cirugía espiritual. En Ezequías 36 y 26 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré nuestra carne, de nuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. Amén. Hace una cirugía. Saca un corazón de piedra y nos pone uno de carne, uno que se pueda manipular. Amén. No es piedra, no es dura. Gloria al Señor. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor cómo llegar a la vida eterna. Amén. Sabemos que Él usó lo que pasó en el tiempo de Éxodo para enseñarle a un hombre, a un maestro,
de la palabra de Dios quién estaba delante de él. Y que lo que iba a acontecer, iba a ser crucificado. Pero ya no se oye más de Nicodimio. Hasta el día de la... No, se oye dos veces más en la palabra de Dios. Uno era donde él contestó contra el grupo y habló en forma de que los aplacó. Era una. La tercera vez es cuando fueron a recoger el cuerpo de Jesús. Él fue. Él trajo los ingredientes necesarios para el sepulcro. Quiere decir que este hombre algo le pasó, porque ya no le importaba. Eso no era de noche, era de día. Cuando fueron y le pidieron el cuerpo de Jesús para ir a sepultarlo, él estuvo allí. En pleno día, enfrente de todos, ya no le importó. Así debe de ser para nosotros también, que no nos avergüencemos nosotros del Evangelio. Amén. Día o noche, clara, no importa. Tenemos que nosotros hablar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es verdad, es inmutable la palabra de Dios. No puede cambiar. Amén. Y nosotros sin tener vergüenza podemos compartir la palabra de Dios, el Evangelio, que viene siendo las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Jesús, el Señor de señores, amén, vino para nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad de vida eterna. Amén. Él tomó el lugar de Calvario para nosotros. Amén. La gente ve a Él colgado allí, a Él golpeado, sangrando, sufriendo. Así deberíamos ser nosotros. Porque ese lugar era el lugar de nosotros. Nosotros nos escapamos de esa tortura de la cruz. No recibimos lo que merecemos, pero nos da favor en gracia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ya se nos terminó el tiempo esta mañana, pero que tengan en su mente la vida eterna. ¿Cómo quieres llegar a la vida eterna? Y ojalá que esa sea tu meta. Amén. Y estos son unos pocos versículos que hemos leído aquí, pero hay millares de versículos que uno puede leer y ver que tenemos que ser nacidos de nuevo. Bueno, una más, y para cerrar esto. ¿Y qué hizo el que recibió las llaves de Jesús, del reino? ¿Qué es lo que hizo él en su primer sermón? ¿Y qué es lo que dijo él en el primer sermón? Tenemos que verlo aquí en Hechos capítulo 2 y versículo, versículo 36 dice: y sepas pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para componer este gran error que hemos hecho? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí está otra vez el nacimiento del Espíritu y del agua. La agua viene siendo el bautismo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí está otra vez el patrón. Amén. No cambiaron ellos.
ellos lo predicaron, ellos lo practicaron, amén, cuando se inició la iglesia, gloria al Señor. Y con eso terminamos. Gloria al Señor, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta palabra les ha ayudado a ustedes y la apliquen en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga. Amén.